Hola, soy Mariana Nava y este es mi examen oral. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria de la aviación es el consumo de gasolina, debido a que los motores tienen una eficiencia de alrededor solo del 40%, y esto se traduce obviamente en muchas pérdidas monetarias y también en una elevación en cuanto a los niveles de contaminación que tiene cada vuelo. Por ejemplo, más o menos en promedio, el consumo de combustible de un E-Jet 195, que es uno de los aviones más usados, es alrededor de 1.8 toneladas de combustible por hora. Esto, como ya mencioné anteriormente, se debe a que la eficiencia de los motores de la mayoría de los aviones es solo del 40%. El diseño de un motor que pudiera incrementar esa eficiencia hasta un 100% sería revolucionario, porque garantizaría que toda la energía suministrada se convierte en energía que produce el avión, o que es utilizada realmente. Esto obviamente derivaría en muchas cosas, entre ellas, como ya mencionaba también, la reducción de costos, tanto para la empresa como para los pasajeros que compran los boletos de avión, y también en la contaminación, porque recordemos que la industria de la aviación contamina muchísimo cada año. Para este hipotético caso, la estadística y los errores entrarían mucho, o estarían muy relacionados. En cuanto a la estadística, por ejemplo, podemos hablar de los prototipos. Al realizar ya los prototipos y ver cuánto es la eficiencia realmente, ya en la práctica, obviamente podemos tener casos atípicos, casos en los que la eficiencia sea muy alta, pero que sean pocos casos, y que la mayoría de nuestros casos sean realmente una eficiencia más baja. Si esto pasa, obviamente tenemos que tener cuidado en qué medidas estadísticas usar. Por ejemplo, si sacáramos el promedio, y es lo que reportáramos, el promedio se vería inflado debido a estos valores atípicos demasiado altos. En cambio, si utilizamos una media, ahí ya estaríamos hablando de una representación más realista y más leal a la realidad. Por otra parte, el error obviamente entra en juego ahí, porque si estamos hablando de que nuestros motores van a tener una eficiencia del 100%, pero ya en la experimentación de prototipos y ya al utilizarlo en aviones reales, vemos que esa eficiencia es mucho más baja, esos errores son muy importantes, porque recordemos que, sobre todo en la industria de la aerolínea, estamos jugando con vidas humanas. Hay vidas humanas, obviamente, tanto de pasajeros como de miembros de la tripulación. También hay pérdidas monetarias en cuanto a la cantidad de aviones que son comerciales. No tanto, o sea, de pasajeros sí, pero también de cargamento. Entonces, obviamente, sería muy poco ético de parte de una industria o de parte de una empresa decir que tienen la solución perfecta y decir que sus motores van a ser una eficiencia del 100% y que las aerolíneas confíen en ellos y metan menos combustible del necesario en los aviones, porque esto obviamente va a derivar en accidentes catastróficos que pueden cobrar pérdidas monetarias, pero sobre todo pérdidas humanas. Todos los temas revisados en clase son muy importantes para cualquier ingeniería y para cualquier ciencia en realidad. Hablando ya un poco más en el caso particular de mi carrera, que es mecatrónica, obviamente todos estos temas nos van a servir mucho. Primero tenemos la estadística, que si bien podemos pensar que no nos sirve tanto a nosotros o que no se aplica tan directamente porque no hacemos encuestas o no tratamos con personas, aún así es muy importante a la hora, por ejemplo, de trabajar con cualquier cosa experimental. Necesitamos repetir el experimento muchas veces, o al menos varias veces, para tener obviamente distintos patrones y distintos datos numéricos. Y ya una vez con la estadística poder analizarlos correctamente para poder sacar las conclusiones. De igual manera, por ejemplo, tenemos el caso particular del error de medición, que es muy importante. Por ejemplo, para todos los sistemas eléctricos se trabaja dentro de rango de error, porque obviamente todas las mediciones que calculamos y todo lo que miden los sistemas está equivocado hasta cierto punto. Por eso igual es importante conocer esos rangos de error, esos rangos donde podemos trabajar confiando que la veracidad de los datos o el sistema no se está comprometiendo.
Esto igual resulta muy útil, por ejemplo, en los resistores o cuando midimos cargas eléctricas en cualquier tipo de sistema, que hoy en día, como todo está tan automatizado, pues es en prácticamente todos nuestros sistemas. Igual pues también, por ejemplo, todos los temas físicos que hemos revisado o que revisamos al inicio del curso son importantes porque son la base de todo lo que va a venir a continuación. Son la base de cómo podemos nosotros comprender la realidad, cómo podemos entenderla y hacer modelos matemáticos que se ajusten a ella. Y ya utilizándolos podemos hasta cierto punto predecir y controlarlos a nuestro favor, que es en lo que se basa cualquier ingeniería. Y pues en la mecatrónica obviamente es algo muy, muy, muy importante.